Doctors said she fell, and that's why she died. However, they will know from the autopsy if she was shot, if she was hit in the head, if her throat was cut. Este es un documental de casos reales que reconstruye la conmovedora historia de Elizabeth Olten, un suceso que estremeció a la pequeña comunidad de St. Martins en el condado de Cole, Missouri. Elizabeth tenía solamente 9 años de edad. Era la menor de 3 hermanos y vivía con su madre, Patricia Price. El pueblo de St. Martins contaba con poco más de 1,000 habitantes, un lugar donde todos se conocían. En ese entorno sencillo, Elizabeth destacaba por su pasión por el teatro. Recién había sido seleccionada para un papel en la obra escolar y dedicaba toda su energía a prepararse. Cada día llevaba su guión por toda la casa, pidiendo a quien pudiera que leyera con ella, practicando canciones y convenciendo a sus hermanos para que la ayudaran en los ensayos. También disfrutaba disfrazarse y cantar canciones de Hannah Montana y Taylor Swift, convirtiendo su pequeño hogar en su propio escenario. Quienes la conocieron decían que Elizabeth era una niña dulce, inocente y amable, siempre atenta a los demás. Lo que más destacaba era el lazo tan fuerte entre Elizabeth y su madre Patricia. Solían hornear juntas, armar rompecabezas y compartir juegos sencillos llenos de risas. El miércoles 21 de octubre del año 2009 parecía un día común. Los habitantes del pequeño pueblo ya habían regresado a casa después de la escuela, mientras en las cocinas se preparaba la cena. En ese momento, Emma, una amiga cercana de Elizabeth, llamó a la puerta de Patricia y, con timidez, le preguntó si Elizabeth podía salir a jugar. Al principio Patricia se negó, pues era una noche entre semana y estaban por cenar. Pero cuando Elizabeth escuchó a su amiga, ambas comenzaron a rogar con entusiasmo, saltando de emoción y pidiendo con insistencia que se les permitiera jugar juntas. Emma vivía solo a unas cuantas casas de distancia, y como las dos familias eran cercanas, era común que las niñas se visitaran con frecuencia. Finalmente, Patricia accedió, pero le dio instrucciones claras a su hija. Elizabeth solo podía estar fuera durante 1 hora y debía regresar exactamente a las 6 en punto. A las 6:15 de la tarde, Elizabeth aún no había regresado, 15 minutos más tarde de lo acordado. Para una niña tan cuidadosa y puntual como ella, ese retraso fue motivo inmediato de preocupación para Patricia. El cielo comenzaba a oscurecer, y Patricia sabía que su hija siempre había tenido miedo de la noche y jamás se quedaría afuera sola. Llamó rápidamente al teléfono de Elizabeth, pero solo sonó unas veces antes de ir directamente al buzón de voz. Con una sensación de angustia, Patricia Chiambat llamó a Karen, la abuela de Emma, con quien Emma y sus hermanos vivían, para preguntar si Elizabeth se encontraba allí. La respuesta de Karen dejó a Patricia paralizada. No había visto a Elizabeth y ni siquiera sabía que Emma había pasado por su casa aquella tarde. El pánico se apoderó de Patricia, quien colgó el teléfono de inmediato y marcó al número de la policía. Para las 6:30 de la tarde, la policía ya había llegado a la casa de Patricia y comenzó a revisar toda la zona cercana. La calle donde vivía la familia estaba junto a unas 60 hectáreas de bosque denso, que se convirtieron en el principal punto de búsqueda, aunque la extensión del área rápidamente superó a los equipos de rescate.
Los oficiales también acudieron a la casa de Emma, pero todos allí aseguraron que Elizabeth no se encontraba presente. Karen y Gary, los abuelos de Emma, quedaron impactados y con el corazón roto al recibir la noticia, aunque realmente no tenían información útil más allá de sumarse ellos mismos a la búsqueda. Su hogar estaba a solo unos pocos minutos caminando desde la casa de Elizabeth, cruzando un pequeño sendero. Emma declaró que ambas habían caminado por el bosque, pasando entre campos y patios de vecinos. Después de alrededor de una hora, Elizabeth, siendo una niña muy responsable, había comenzado a regresar a casa tal como su madre le había indicado. Emma insistió en que la vio marcharse y que esa fue la última vez que vio a su amiga. Cuando fueron consultados, los agentes comentaron que todavía no habían encontrado ninguna señal que indicara que algo grave hubiera ocurrido, ni que Elizabeth pudiera haberse perdido en el bosque. Pero Patricia respondió de inmediato: «Tiene solo 9 años de edad. Jamás se iría sola en la oscuridad». Poco después, casi una tercera parte de la población del pueblo salió a las calles para unirse a la búsqueda, aferrándose a la esperanza de encontrar pronto a Elizabeth. Sin embargo, al caer la noche, la oscuridad y el terreno boscoso hicieron imposible continuar, por lo que los equipos tuvieron que detenerse. Al amanecer, todos reanudaron la búsqueda con aún más personas, revisando cada rincón del bosque y cada sendero estrecho. La ansiedad en la comunidad llegó a su punto más alto, y solo unas horas más tarde, la Oficina Federal de Investigación, el FBI, fue enviada al lugar. De inmediato coordinaron con las autoridades locales, aportando experiencia y equipo especializado, lo que devolvió la esperanza de que el misterio de la desaparición de la pequeña pudiera resolverse pronto. Truly is a family's worst nightmare. In this case, 9-year-old Elizabeth Olten from Cole County has been missing since yesterday evening. Good evening, I'm Angie Bailey. And I'm Ryan Takeo in for Jim. Cole County authorities and volunteers have been searching for Elizabeth all day. KOMU8's Brooke Hash is at the scene. Brooke, is there anything new? Ryan, I can tell you that the number of volunteers and law enforcement across the state have tripled since last night to more than 300 people. They are covering a half-square-mile grid search near Elizabeth Olten's home that is just behind me. She went missing last night around 6 p.m. on her way home from a friend's house just 4 blocks away. The search has not ended since then. There's no decision if or when it will end, and no Amber Alert has been issued. The terrain is rough, hilly, and includes fields, forests, and ponds. Well, I think that the woods possibility is, the kids in this area play in the woods, in those farm areas back there. Behind me here is the VFW. This is where authorities and volunteers have been coordinating the search all day. Now they're actually asking for no new volunteers. The outpour from the community has been outstanding. They just can't handle any more volunteers. Elizabeth reportedly had a cell phone on her when she disappeared. Officials hope they will be able to trace her location and are investigating her call history. Michael Amantea, KOMU8 News, Cole County. Now, if you have any information, of course, contact the Cole County Sheriff's Department. The number is 573-634-9160. Todas las personas incluidas en listas de vigilancia especial dentro del área fueron llamadas por la policía para ser entrevistadas, y cada vehículo que entraba o salía del vecindario fue detenido para revisiones exhaustivas. Equipos de buceo fueron enviados a revisar estanques y lagos. Helicópteros sobrevolaban la zona, y perros rastreadores FIMS buscaban sin descanso sobre el terreno. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a revisar los datos del teléfono de Elizabeth y enviaron una solicitud a la compañía de servicio. Los resultados mostraron que el teléfono seguía activo, emitiendo señales repetidamente cerca de la casa y en el bosque cercano.
un indicio que devolvió la esperanza de que Elizabeth pudiera encontrarse todavía en algún lugar cercano. Había pasado un día completo, 24 horas, desde la desaparición de Elizabeth, un periodo largo y angustiante tanto para su familia como para toda la comunidad. No se había encontrado ninguna prenda de ropa, ningún teléfono caído, ni un solo rastro. Mientras los equipos de búsqueda se concentraban en el área donde se había detectado la señal del teléfono, la batería se agotó de repente, interrumpiendo por completo el rastreo. Frente a ellos se extendía un bosque denso, oscuro, húmedo y frío, que cubría decenas de hectáreas. Con cada hora que pasaba, la esperanza de hallar a Elizabeth a salvo se hacía más pequeña, dejando en todos una creciente sensación de temor y desconsuelo mientras esperaban noticias de la niña. The sheriff says the search is focusing on a section of woods which police have narrowed by triangulating Elizabeth's cell phone location. However, the battery has now died. Also, the search is being hampered by an uneven terrain, high brush, and soaking weather. I just want my little sister home safely. Right now, she's listed as an endangered missing person. Cuando se revisaron los registros telefónicos de Elizabeth, los investigadores analizaron rápidamente sus últimas llamadas y mensajes, además de las llamadas habituales de su madre, Patricia, y de algunos familiares. Descubrieron un detalle sorprendente. Esa tarde, Elizabeth había recibido una llamada de alguien llamada Alisa. Al mismo tiempo, Emma, de 6 años, pidió de manera inesperada volver a hablar con la policía. Aunque se mostraba nerviosa y dudosa, contó una historia completamente nueva. Dijo que había sido su media hermana, Alisa Bustamante, de 15 años, quien le había pedido que tocara la puerta e invitara a Elizabeth a salir a jugar esa tarde. Emma recordó que, cuando las tres estaban afuera, Alisa apareció y se unió rápidamente a ellas. Poco después, Alisa animó a Emma a regresar a casa, diciendo que quería quedarse sola con Elizabeth. Elizabeth, siempre responsable, respondió que necesitaba volver a su casa y comenzó a caminar de regreso. Este detalle coincidía perfectamente con los datos del teléfono, que mostraban una llamada proveniente de Alisa. Emma dijo que regresó a su casa y siguió jugando sola en el patio. Un poco más tarde, cuando se cayó accidentalmente sobre unos arbustos con espinas y comenzó a llorar. Alisa salió de su habitación para ayudarla. En ese momento, Emma notó marcas rojizas extrañas en la ropa de Alisa, lo que la dejó inquieta sobre lo que podría haber ocurrido antes. Los detectives comenzaron a hacerle a Alisa una serie de preguntas rutinarias. Aunque parecía abierta y dispuesta a responder, había detalles en su versión que despertaron sospechas, especialmente al compararla con lo que Emma había contado. Si la historia de Emma era cierta, significaba que ella no fue la última persona que vio a Elizabeth aquella tarde. Según lo que la policía había podido establecer, la última persona que estuvo con Elizabeth fue la joven de 15 años, Alisa Bustamante. Habían pasado 48 horas. Y el equipo de investigación tuvo que reagruparse y evaluar nuevamente la situación. A esas alturas, ya era evidente que Elizabeth no se había marchado por su cuenta. La única posibilidad era que alguien la hubiera llevado o convencido para salir de un lugar seguro. Uno de los agentes decidió revisar cuidadosamente los alrededores de la casa, mientras los equipos continuaban recorriendo cada vivienda y cada parcela de terreno. Un grupo de voluntarios en el bosque descubrió algo inusual.
un gran hoyo que había sido cavado recientemente y luego cubierto con prisa. Avisaron de inmediato a la policía. Las autoridades examinaron el sitio, pero bajo la tierra no había nada. No se halló rastro alguno de Elizabeth ni de sus pertenencias, dejando un nuevo misterio que incrementó la preocupación general. Cuando los detectives fueron a la casa de la familia Bustamante para hablar con Emma y Alyssa, notaron varios hoyos en el patio, parecidos en tamaño y forma al que los voluntarios habían encontrado en el bosque. Esto los llevó a solicitar una orden de registro completa para la vivienda. Aunque Elizabeth no se encontraba allí ese día y solía visitarla en otras ocasiones, era fundamental examinar cada rincón con detalle. Al principio, la casa parecía ordenada, pero al entrar en la habitación de Alyssa, los investigadores se toparon con una escena inquietante. El dormitorio estaba desordenado y las paredes cubiertas con garabatos, algunos con manchas rojizas extrañas. Lo más llamativo era un dibujo de una figura con el nombre Emma, su hermana de 6 años, escrito a un lado. Repartidas por la habitación había tarjetas enviadas por el padre de Alyssa, quien se encontraba cumpliendo condena en prisión. Entre el desorden, los agentes hallaron el diario personal de Alyssa, que reflejaba pensamientos profundamente perturbadores. En una de las entradas se leía: «Si no hablo de lo que siento, lo guardo dentro, y cuando exploto, alguien va a salir lastimado». También encontraron una página tachada con tinta azul. Al iluminarla desde atrás, aparecieron 2 palabras destacadas: cut y throat. Aunque Alyssa insistía en que había estado en la escuela ese día, la verdad era que había faltado a clases, y nadie pudo confirmar dónde estuvo durante el tiempo en que Elizabeth fue vista por última vez. Las piezas empezaban a encajar, pero el panorama completo seguía lleno de vacíos inquietantes. El diario de Alyssa fue incautado por el FBI y entregado al sargento David Rice, quien se preparaba para realizar la entrevista oficial con la adolescente. Nacida en 1994, Alyssa provenía de una familia con muchas dificultades. Ambos padres tenían problemas relacionados con el consumo de sustancias prohibidas. Su padre entraba y salía con frecuencia de prisión, mientras que su madre solía ausentarse de casa por largos periodos debido a su dependencia. Con el tiempo, Alyssa y sus hermanos fueron puestos bajo el cuidado de sus abuelos, Karen y Gary, quienes posteriormente obtuvieron la custodia legal. Karen contó que siempre había querido profundamente a Alyssa, y aunque los niños habían tenido una infancia muy difícil, ella hizo todo lo posible por criarles con amor, atención y brindarles estabilidad en sus vidas. El diario de Alyssa fue incautado por el FBI y entregado al sargento David Rice, quien se disponía a realizar la entrevista oficial con la adolescente. Al entrar en la adolescencia, Alyssa comenzó a mostrar conductas de autolesión y signos psicológicos profundamente preocupantes. En una ocasión fue ingresada en un hospital psiquiátrico tras una ingestión excesiva de medicamentos y presentaba heridas en los brazos que ella misma se había provocado. Los médicos la describieron como una persona inestable y de reacciones rápidas, diagnosticándole depresión severa y prescribiéndole tratamiento al ser dada de alta. Su condición empeoró con el tiempo. En las redes sociales cambió sus intereses y publicó contenidos inquietantes. Hablando de estar curiosa por hacer daño a alguien,
e incluso compartiendo fantasías sobre provocar un incendio en una casa mientras había gente dentro. Su perfil mostraba hostilidad hacia la autoridad y una actitud que fomentaba conductas desviadas. Una publicación decía: "Las malas decisiones crean buenas historias", y en otro video que subió puso deliberadamente a sus 2 hermanos en riesgo con una cerca eléctrica. Estos comportamientos, declaraciones y escritos personales conformaron un patrón perturbador. Cuanto más indagaba el FBI, más señales surgían de que era una adolescente con alto riesgo de causar daños graves a otros. Tras estudiar el diario con más atención, el sargento David Rice decidió citar a Alyssa para una entrevista formal, con su abuela y un oficial especializado en menores presentes. Explicó que su técnica consistía en plantear una pregunta y luego mantener silencio, a veces durante 1 minuto entero, para generar presión psicológica. Creía que si Alyssa ocultaba algo, ese silencio la obligaría a confesarlo. Para él, la tarea más necesaria era aclarar qué había ocurrido con Elizabeth aquel fatídico día, y no pensaba detenerse hasta obtener la verdad. En la entrevista, Alyssa empezó a relatar su horario. Dijo que regresó a casa de la escuela alrededor de las 3:30 de la tarde, y luego salió a caminar por el bosque entre las 4:30 y las 5 de la tarde. Sin embargo, los investigadores sabían que eso no era cierto, porque Alyssa había faltado a clases ese día. También afirmó que inicialmente invitó a Emma a acompañarla, pero que la dejó atrás porque le resultó molesta y continuó sola. A continuación, aseguró que volvió a su casa tras aproximadamente 1 hora y que estaba en su habitación cuando oyó a Emma gritar pidiendo ayuda afuera. El sargento Rice pidió a Alyssa que describiera cada paso de sus movimientos sobre un mapa que había preparado, para cotejar sus declaraciones con los hechos. I have a map. Oh. Isn't Now, that the thing about this map, I Okay. don't think it has where your actually house is. So the way I understand It's the not new right house here. would be right about here. Is that right? Okay, let's say the new house is ballpark here. I'm not exactly sure how far back it goes. It's like past all the clearings, and then when it starts to get to like a smaller trail. So how long, when you got home about 3:30, how long were you at home messing around before you went on your walk, do you think? I was home at least an hour. Okay, so about 4:30 or 5. Right. Well, there's a. I believe that this little line here is the trail or something. But Did you go out all this way over Yes. here? And then where'd you go from here? I just kept following the. Where does it path. go from here? Show me. I mean, show me what, does it loop back around then? No, it doesn't loop. It like goes this way, I think. Okay, and then what'd you do? And then there was a pasture. I just hung out at the creek. And then what'd you do? I came back. Then you walk back? Yes. And then what'd you do? I went home. It takes about. How long were you on your walk? Walk? It's about 15 or 20 minutes. Okay, so you were gone about an hour. Alyssa contó que, después de eso, toda la familia fue a la iglesia y regresó a casa alrededor de las 8 de la noche. En ese momento, el sargento Rice cambió el rumbo del interrogatorio, concentrándose en los hoyos que habían sido encontrados en el patio y en el bosque cercano. Alyssa admitió que ella misma los había cavado, pero lo explicó con total calma, diciendo que era solo una costumbre extraña, que le gustaba cavar hoyos y que, en ocasiones, enterraba pequeños animales que encontraba sin vida. Well, there's been, there were some folks out there, out in the forest, I guess, digging some holes or looking at some holes. Mm-hmm. And I guess they had said that you like to go out there and dig holes. So I'm going to have to ask you some stuff about yourself. Tell me about these holes you dig.
dig them a certain way? Just wherever they're at? I mean, do you dig at a certain spot or what? Oh. And you can understand why, as if people were out in the woods looking for a person, if they were lost, or God forbid, looking for, if they thought it was God forbid, a body. Have you dug a hole like this before then, or is this the first time? It's not completely like this, but it's like kind of like that. Okay, Like so big this. enough for a shoebox. Okay, but this is the first time of that size. Yes. Okay. But what about the big round ones that I kept falling in? And I mean, they're deep. And I was getting telling because did you guys quit doing this because they're dangerous? And we used to ride our horses up there, and I could break a leg. I mean, they're huge. Okay. There's like 3 or 4 of them. Yeah. Él continuó preguntando, en tu opinión, ¿qué tipo de persona podría hacerle algo así a una niña de 9 años? Alyssa solo se encogió de hombros y respondió brevemente, no lo sé, quizá alguien con la mente alterada, alguien capaz de dejar de lado sus valores. Aún así, Alyssa insistió con firmeza en que nunca había salido sola con Elizabeth, sino solo en grupo junto con sus hermanos, y que había hecho todo lo posible por ayudar en la búsqueda de la niña. What do you know about this whole investigation or mess? She's still missing. They're out looking for her. They don't want her out here. This is really big. They've had helicopters searching as well. And I don't know, that's pretty much what I know. I really don't think she would run away because she's 9. I think that maybe someone kidnapped her or something. It's a terrible thing. I don't know what else to assume. Is there anybody in that area you can think of that comes to mind that you would think of that would do that? Is there anybody that, knowing your neighbors, that you would? No. Luego, el sargento Rice cambió el enfoque hacia el teléfono de Elizabeth, explicando que los datos de ubicación eran objetivos e indiscutibles, y que mostraban que el dispositivo había emitido una señal en el área detrás de la casa de Alyssa. El sargento incluso señaló en el mapa el punto exacto frente a Alyssa para que pudiera compararlo. A partir de esa pista, orientó la conversación hacia el registro de la vivienda y, en especial, a la habitación de Alyssa, donde se habían descubierto numerosos detalles inusuales que habían despertado un interés particular entre los investigadores. Now, it's my understanding that did the FBI do a search or something of the house where you guys lived? Mm-hmm. Tell me about that. What was that all about? You said they searched your room. Yes. Other marijuana seeds and that sort of stuff. Did they find anything? Nope. Okay, did they take anything? They took my sheet and the pillowcase, I think. Did they take anything else? I don't think so. I haven't really surveyed anything. Okay. I think they took clothes Oh, they took a pair of pants. and a diary. I mean, they gave us the list. It's not all coming to me what was on the list, but there's a long list. Your diary. Okay. You ever gone through the diary? I've looked at some of it, yes. Okay. Did you know that? No. Does it make you angry? Oh, yeah. Yeah. It's kind of your private, personal thoughts, isn't it? Cuando el sargento Rice presentó las páginas del diario, especialmente la sección que había sido tachada y luego restaurada por los técnicos, el ambiente en la sala de interrogatorio cambió de inmediato. Al verse frente a una evidencia tan clara, Alyssa ya no pudo mantener la calma que había mostrado hasta ese momento. A partir de ahí, la entrevista llegó a un punto decisivo, abriendo la puerta a las verdades que los investigadores habían estado decididos a descubrir desde el principio. We talked a little bit earlier about technology. Mm-hmm. Even if you write something down and then you take a pen and try real hard to scratch it out, Mm-hmm.
That doesn't make it go away. Okay. It's still there. What we want to do is find out what happened to the little girl. I need to know what the truth is. Okay. We have your diary. We've read your diary, including the last entry. Mm-hmm. Where's she at? I don't know. You need to tell us the truth. You need to tell us what happened. If this was an accident, that's fine. We can deal with that. This family needs closure. Okay? Let's start at the beginning. Is this something that was planned out, or was this just an accident? We're just touching around. She fell. She died. I didn't know what to do. So I burned her body. Who helped you? Nobody. We're out in the forest. I did. Great bed. Great bed. Alisa afirmó al principio que ambas habían estado jugando en el bosque cuando Elizabeth cayó accidentalmente. Se golpeó la cabeza y perdió la vida al instante. Dijo que, presa del pánico, intentó ocultarlo escondiendo el cuerpo. Sin embargo, el sargento Rice sabía que esa explicación era falsa, porque en el diario de Alisa había una entrada tachada. Aquella fue su primera mentira, el punto de partida de una verdad que poco a poco comenzaría a salir a la luz. Cuando los técnicos lograron restaurar por completo el fragmento borrado, su contenido resultó escalofriante y perturbador. Acabo de quitarle la vida a alguien, lo estrangulé, le corté el cuello y lo apuñalé. Ahora ya no está. No sé cómo me siento en este momento, pero fue increíble. En cuanto superas esa sensación de no puedo hacerlo, se vuelve bastante agradable. Estoy algo nerviosa y temblorosa. Bueno, tengo que irme a la iglesia, jajaja. Aquella entrada estaba fechada el mismo día en que Elizabeth desapareció. El 21 de octubre, Rice le dijo a Alisa con franqueza que, tarde o temprano, encontrarían a Elizabeth, y cuando eso ocurriera, la evidencia forense revelaría toda la verdad. I understand you said she fell, and that's why she died. However, they will know from the autopsy if she was shot, if she was hit in the head, if her throat was cut. How did she die? 9-year-old girls don't just die. Was her throat cut? Yeah. Oh. Grandma? Oh my God. I'm not going to ask any questions right now until we get. And is it true you said then you burned her body? Okay, is that part true? So is her body should still be there? I burned it and then scattered it and all in the creek. Into the creek? Yes. Is the creek full of water? Yes.
Alisa le dijo al sargento Rice que aquel día se había encontrado por casualidad con Elizabeth y Emma afuera, y que, cuando Emma se fue, todo comenzó a salirse de control. Aunque Alisa trató de negarlo, era evidente que todo había sido planeado con anticipación, ya que había llevado consigo un cuchillo de cocina. Alisa llevó a Elizabeth más adentro del bosque, tomándola de la mano y diciéndole que tenía algo que mostrarle. Después de unos 15 minutos, cuando llegaron a un lugar apartado, Alisa admitió que usó la fuerza para dominar a Elizabeth, la estranguló, le causó graves heridas en el cuello y luego continuó atacándola con el cuchillo en varias ocasiones. El horror que Elizabeth debió sentir en esos momentos, mientras caía la oscuridad sobre el bosque, resulta imposible de imaginar. Alisa dijo después que intentó encubrir lo sucedido, primero tratando de quemar el cuerpo, luego cavando un hoyo para enterrarlo y arrojando algunos objetos relacionados al arroyo. Sin embargo, Rice sabía que ese detalle no coincidía con la realidad. El hoyo había sido cavado días antes, igual que los otros que la policía había encontrado. Lógicamente, comprendía que Alisa no pudo haber hecho todo eso, cavar un hoyo y ocultarlo todo en tan poco tiempo antes de regresar a la iglesia. Lo que Rice necesitaba ahora era presionarla para que admitiera que había preparado el hoyo con anticipación, una prueba clara de que el acto fue planeado y no un impulso repentino. You didn't have a shovel with you. I had a knife. You didn't dig that hole with a knife. You did not dig. I was out there for 5 hours. You didn't dig that hole with a knife. I dug it Friday. A la gente todavía le resultaba difícil creer que Alisa hubiera podido llevar a cabo todo el incidente por sí sola, pero ella insistió con firmeza en que fue únicamente ella, y que nadie más había participado ni sabía nada al respecto. What we're going to do right now is kind of get some things lined up to go out there and have you point out that side where she's at. Will you be able to do that? Finalmente, Alisa Bustamante aceptó guiar al sargento Rice hasta el lugar donde descansaba Elizabeth, a tan solo 15 minutos de su casa. La búsqueda desesperada que había mantenido en vilo a toda la comunidad terminó en tragedia. Solo un día después de que Elizabeth fuera encontrada, la policía anunció oficialmente el arresto de la adolescente de 15 años y la acusación formal por privar de la vida en primer grado. El pequeño vecindario, antes tan tranquilo, quedó sumido en el asombro y el horror ante la verdad que acababa de salir a la luz. Juvenile court officials confirmed today they are seeking a petition of first-degree murder against a 15-year-old suspect for the killing of 9-year-old Elizabeth Olten. The case now centers on letting the court decide if the suspect should stand trial as an adult. That starts with a closed detention hearing tomorrow. After the detention hearing, the court will hold a certification hearing November 18th to determine whether or not to try the suspect as an adult. Among factors the court will consider are whether a history of violence is present, as well as the suspect's age, maturity, and sophistication. Now, there's only about 6 houses on the entire street. It's a very small community. So even though officials won't release the identity of the person being held for the killing, many people have already figured it out. Until after the certification hearing, that you not release the identity of that individual. That's what we're asking at this point. La policía también interrogó al novio de Alisa y le pidió que se sometiera a una prueba de polígrafo, con el fin de descartar cualquier posibilidad de que estuviera implicado o tuviera conocimiento alguno del caso. We know a lot more stuff than we're leading on to believe.
We've talked to several people. So what do you know? Why is the polygraph telling me different? Why is your body telling me different? Yourself, you know what it feels like to kill somebody? What you say? No. Aunque al principio los investigadores sospecharon que él podría saber algunos detalles relacionados con el caso, después de un examen exhaustivo determinaron que no tenía ninguna participación ni había desempeñado ningún papel en la tragedia de Elizabeth. Más allá de las entradas del diario en las que Alyssa expresaba curiosidad por lo que se sentiría al quitarle la vida a alguien, los investigadores no encontraron otra explicación razonable para sus acciones. De hecho, Alyssa había cavado 2 hoyos semanas antes, como si estuviera esperando una oportunidad. Aún más preocupante, la policía sospechaba que uno de ellos podría haber estado destinado a sus 2 hermanos menores. El día 28 de octubre, exactamente una semana después de la desaparición de Elizabeth, se llevó a cabo el funeral de la niña de 9 años. El color rosa, su favorito, dominaba toda la ceremonia. Un pequeño ataúd rosa con blanco fue trasladado lentamente en una carreta tirada por caballos, avanzando despacio entre filas de habitantes del pueblo que se agolpaban a lo largo del camino. Los servicios de emergencia y los investigadores que habían trabajado en el caso se sentaron en las primeras filas, guardando silencio para rendir homenaje. Esta tragedia dejó una profunda huella emocional, una que la pequeña comunidad nunca podría olvidar. I hope justice is served. I really do. Because it's not right. She was innocent. She didn't do nothing to deserve to be killed the way she was killed. She didn't have a chance at life. It was all hugs and, holding each other and such like that. It was harder to leave than it was to get there. Like I said, she was my bug. She's my heart. I bought a house out in Russellville, and the whole room was pink. It was all Barbie and everything. She was outgoing. She's active. Loved riding her bike. I have her picture on my wall. Okay. Every time I look up at it, I want to cry. I get mad. I get angry. I feel sorry. Every night I tell her I love her. And I'm sorry I wasn't there to protect her. Every single night. Okay. I just wish that it never happened. People who don't know you may see you on camera and think, you know what, he's behind bars. Why should I feel sorry for this guy? Don't feel sorry for me. Feel sorry for my daughter. Okay? Feel sorry for her siblings. Okay? Feel sorry for the world because they're missing out on a beautiful child. I have my guilt. Okay? I've done wrong. Okay? I wouldn't be here otherwise. I should have been out there protecting my daughter. I should be out there every day protecting my family. If I could, I'd go back and do that. En noviembre del año 2009, aunque el equipo legal de Alyssa intentó obtener clemencia, argumentando su infancia turbulenta y su muy corta edad, el tribunal decidió que el caso debía ser juzgado con el máximo nivel de severidad, debido a su naturaleza profundamente desgarradora y al peligro que las circunstancias revelaban. 18-year-old girl from Jefferson City area will be tried as an adult of first-degree murder charges. Alyssa Bustamante is... El juez dictaminó que Alyssa Bustamante sería juzgada como adulta y desde entonces fue acusada formalmente. Al principio, Alyssa se declaró no culpable y comenzaron los preparativos para el juicio. Sin embargo, cuando la familia de Elizabeth y la fiscalía pensaban que el caso finalmente avanzaba,
surgió un gran contratiempo. En junio del año 2011, la defensa presentó una moción para excluir la larga confesión de Alyssa ante el sargento Rice. El juez determinó que, debido a su edad y a la manera en que el oficial de menores que acompañaba a Rice había formulado las preguntas, una parte de la declaración no podría utilizarse en el juicio. Como resultado, el proceso fue retrasado hasta principios del año 2012. Frente a esa difícil situación, la Fiscalía replanteó su estrategia y ofreció un acuerdo de culpabilidad. En lugar de ser acusada por privar de la vida en primer grado, Alyssa aceptaría declararse culpable de segundo grado. Con este acuerdo, Alyssa Bustamante retiró su declaración de no culpabilidad y admitió responsabilidad por privar de la vida en segundo grado, lo que le permitió evitar la pena máxima. La sala del tribunal estaba llena. Todos contenían la respiración esperando el resultado. Como parte del acuerdo, Alyssa debía relatar lo que había ocurrido aquel día, y mientras describía cada detalle inquietante, el ambiente se volvió pesado y silencioso, según los reporteros presentes. La defensa destacó su infancia difícil, sus problemas de salud mental, y argumentó que los medicamentos recetados la habían hecho más inestable. Aún así, el tribunal dictó una sentencia severa: cadena perpetua por privar de la vida en segundo grado, más 30 años adicionales por acción delictiva con arma. Ambas condenas a cumplirse de manera consecutiva. Sin embargo, pocos meses después, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió una nueva resolución. Los menores no podían recibir cadena perpetua obligatoria sin posibilidad de libertad condicional. Por lo tanto, bajo la ley de Missouri, Alyssa sería elegible para solicitar libertad condicional después de cumplir 30 años. Durante la audiencia de sentencia, Patricia, la madre de Elizabeth, intentó hablar, pero su dolor y emoción fueron tan intensos que el juez le pidió detenerse. Por su parte, Alyssa solo dijo: «No puedo comprender todo lo que están viviendo. Daría mi vida si pudiera traer de vuelta a Elizabeth». Un detective recordó que, en el momento en que Patricia habló en la sala, Karen y Gary, los abuelos que habían criado a Alyssa y siempre la habían apoyado, se levantaron y se marcharon. Todos notaron la impactante reacción de Alyssa al ver cómo las únicas dos figuras de apoyo en su vida le daban la espalda. Patricia afirmó que todo lo que Alyssa decía era mentira, que no mostraba verdadero arrepentimiento y solo repetía palabras preparadas por sus abogados. El fiscal Mark Richardson declaró que en toda su carrera jamás había visto un caso similar, y expresó su deseo de no volver a Castile a encontrarse con otro igual. Describió el motivo detrás del crimen como el más sin sentido y condenable posible, pues se trató de quitar una vida para satisfacer un impulso momentáneo. Un psicólogo forense también concluyó que, según los patrones de conducta de Alyssa, solo era cuestión de tiempo antes de que ocurriera una tragedia así. Después del juicio, Patricia presentó una demanda no solo contra Alyssa, sino también contra el hospital donde ella había sido tratada, alegando que el sistema médico debió haber reconocido las señales de advertencia e intervenir. El juez desestimó la demanda contra el hospital, pero la acción contra Alyssa prosperó, ordenándole pagar $5 millones en daños. Los múltiples recursos de apelación que presentó Alyssa fueron rechazados. Con los cambios en la ley de Missouri,
se le permitió solicitar libertad condicional después de 15 años de cumplimiento. En julio del año 2024, tuvo su primera audiencia, pero fue denegada. La siguiente está programada para el año 2029. Actualmente, Alyssa Bustamante permanece recluida en el Centro Correccional de Chillicothe para mujeres. Lo que ocurrió en la tarde del 21 de octubre del año 2009 sucedió demasiado rápido, dejando una conmoción eterna en el pequeño pueblo y rompiendo el lazo de cercanía que antes lo caracterizaba. Patricia aún recuerda la dulzura de su hija, la forma en que Elizabeth veía lo bueno en todas las personas y en todo lo que la rodeaba. Una niña inocente y alegre, emocionada por su papel principal en la obra escolar, que solo deseaba reír y jugar con sus amigos y hermanos, disfrutando de las puras alegrías de la infancia. Sin embargo, la vida de Elizabeth fue arrebatada de una manera inimaginablemente trágica, y ese dolor, esa pérdida, dejó una huella profunda en los corazones de todos, una que nunca desaparecerá. La desgarradora historia de Elizabeth Olten nos recuerda que, incluso en las comunidades más pequeñas y pacíficas, la oscuridad puede aparecer de forma inesperada. La mayor lección que deja este caso es la importancia de prestar atención a las señales inusuales y trabajar juntos para proteger la seguridad de los niños, esas piezas puras y valiosas de nuestra sociedad. Gracias por acompañarnos en la historia de hoy dentro de la serie documental sobre crímenes reales. Si deseas honrar la memoria de Elizabeth, deja un comentario como muestra de respeto. No olvides compartir este video para que más personas conozcan su historia y suscribirte para acompañarnos en los próximos episodios. Hasta pronto y nos vemos en el siguiente capítulo de Documental sobre crímenes reales.